más. Cuarto día, diálogo en Proísta. Yo no sé cómo decirlo, si decirlo o si no, solo sé que pronunció mi nombre. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Cuarto Día, Diálogo en Proísta, programa en que vamos a estar intentando desglosar, desmenuzar lo que es el Manual de Encuentros de Promoción Juvenil, guía para la organización de encuentros de promoción juvenil y grupos juveniles cristianos, ideado por el presbítero José María Pujadas Ferrer. Mi nombre es Antonio Solache, mi Twitter es @AntonioSolac con K al final y mi Instagram @Antonio_Solac. Tenemos también redes sociales de este podcast en Proísta Radio, Twitter @Enproísta Radio, Instagram @Enproísta Radio y también fanpage tenemos en Facebook Enproísta Radio. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña en esta nueva emisión de Cuarto Día Diálogo en Proísta. Como lo dice su nombre, es un simple y llano diálogo a manera de mesa redonda para que usted disfrute con nosotros de esto que nos apasiona tanto, que es el hablar de los encuentros de promoción juvenil y en esta manera tan peculiar como es ir, como se dice, desmenuzando el manual del padre Pujadas, ¿no? Mi nombre es Delfino Cisneros, mis redes sociales, mi Twitter es @Delfino Cisneros y mi cuenta de Facebook, Delfino Cisneros González. Ahí me puede mandar mensajes, comentarios, sugerencias al respecto de este programa. Y antes de iniciar, Antonio, me gustaría mandar saludos porque pues has de saber que el programa se está volviendo de poco a poco, se está volviendo ya lo están empezando a escuchar algunas personas. Le mando saludos a 2 sacerdotes, al padre Pedro acá en Ensenada, que nos está escuchando en las últimas emisiones que hemos tenido del programa. Le mando también un saludo al padre José de Jesús Paniagua Gómez, mejor conocido en el argot del catolicismo como Fray Yogi. Le mando un saludo a los dos ya nos están escuchando, Antonio. Fray Yogi estuvo en algún tiempo siendo asesor espiritual, allá en Baja Sur, y el padre Pedro pues es el asesor espiritual tanto de EPJ Ensenada como de PAG Ensenada. Entonces les mandamos un saludo a los dos y a todos nuestros amigos emproístas que nos escuchan. Gracias, se vale compartir los programas ahí por las diferentes redes sociales de Enproísta Radio para que usted nos mande sus sugerencias, comentarios, críticas, etcétera. Todo es válido y si alguien se quiere sumar, Antonio, ¿por qué no? En algún momento que también se integren aquí, aunque sean 1 o 2 o a lo mejor ya se quedan de por vida aquí con nosotros, ¿no, Antonio? Así es, bueno, pues muchos saludos para Ensenada, para el padre Pedro, que he tenido el gusto de conocerlo en persona en el nacional que tuvieron en el 2019 en Ensenada. Saludos también a Guadalajara, a La Paz y al parecer por ahí también a Tula. También por medio de Instagram nos hemos dado cuenta que también nos están escuchando por allá por Panamá. Muchos saludos a todos ellos y pues qué bueno que se esté siendo un poco más grande cada vez, ¿no? Que se esté ampliando esto que es la base de nuestro movimiento y aquello que nos ha llevado a madurar también en la fe como cristianos, como católicos, que es el movimiento de encuentros de promoción juvenil. Y como dices, bienvenidos a todos, ¿no? A todos aquellos que nos escuchen en proístas, pero también no en proístas, porque creo que mucho de lo que estamos hablando son cuestiones que todo mundo deberíamos de conocer, todos los cristianos deberíamos de llevar a cabo a la práctica. No es exclusivo de emproístas, pero aquí nos estamos centrando en lo que es el pensamiento emproísta. Pero al fin y al cabo, este pensamiento emproísta va a algo que vamos a ver más adelante, que es una frase del mismo padre Pujadas, donde dice: no me interesa que seas emproísta, me interesa que seas católico. Y de eso se trata esto. Vamos a continuar, nos quedamos en el inciso número 3 del punto 4. El punto 4 se llama Objetivos concretos que persigue el encuentro de promoción juvenil. Y el inciso número 3, promover los muchachos a un servicio de liderazgo en sus grupos y comunidades. El programa pasado, espero que tengan oportunidad de escucharlo. Empezamos, ¿no, Delfino? Sin entrar en sí al tema, pero comenzamos una introducción de este punto
porque nos parece trascendente. Explicábamos lo que es el liderazgo y lo que no es el liderazgo, y a fin de cuentas lo sintetizábamos en algo muy concreto, que vamos a irlo viendo también en capítulos posteriores, en donde el padre Pujadas vuelve a retomar esta palabra, vuelve a retomar este concepto. Y lo que decíamos hacia donde llegábamos es que liderazgo es la palabra que el padre Pujadas utilizó para contextualizar la realidad que estaba sucediendo en el momento en que ideó este manual en 1968, pero nosotros, como cristianos, como católicos del siglo XXI, que ya conocemos ese contexto, podemos bien prescindir de la palabra liderazgo para llamarnos aquello a lo que hacía referencia el padre Pujadas cuando se refería al liderazgo en aquel tiempo, que es al servicio. Liderazgo, como se maneja en el manual, no es otra cosa que el servicio. El líder no es otra cosa que el servidor. Una vez que ya tenemos aclarado ese contexto, aclarado ese concepto, podemos decir, el emproísta, el católico, el cristiano, no pretende ser líder como es conocido el liderazgo en el mundo secular. Pretende ser líder en el mundo cristiano. ¿Cuál es esa palabra? Pretende ser servidor. No hay otra manera mejor, más bíblica, de conceptualizar este razonamiento, este pensamiento del padre Pujadas, que es lo único que buscamos es que cada joven se convierta para los demás en un servidor. Y vamos a comenzar leyendo lo que es el primer párrafo de este inciso número 3. Y dice así: es obvio que la vocación no es un bote de salvación individual. Otro objeto del encuentro es la promoción apostólica. Cuando un muchacho no es conquistador, es conquistado. Está hecho para la acción. Si bien todo el mundo necesita del grupo para realizarse, con mayor razón los muchachos. Vocación y grupo son correlativos. La promoción social y apostólica aquí es grupal y la favorece en todos los niveles del encuentro. Busca la formación de jóvenes líderes comunitarios y de grupos apostólicos juveniles en cuanto estos constituyen un núcleo de comunidad base. ¿Qué es lo que está diciendo el padre Pujadas en este párrafo del inciso número 3? Debe de darse cuenta el joven que la vocación no es un bote de salvación individual. Nos está haciendo referencia al egoísmo, a la individualización de la persona, al yo. Salirse del yo. Dice, nadie se salva por sí solo. Todos necesitamos de los demás, que es uno de los objetivos del encuentro de promoción juvenil. Dice, está hecho para la acción. ¿Cómo vas a accionar si no tienes a quién llevarles acción? ¿Cómo vas a evangelizar, decíamos la vez pasada, si no tienes a quién llevarles ese evangelio? ¿Y qué es llevar el evangelio? Entregarte a ser un acontecimiento de Jesús. Dice, si bien todo el mundo necesita del grupo para realizarse, con mayor razón los muchachos. Vocación y grupo son correlativos. No podemos vivir aislados de los demás. Necesitamos a los demás. Necesitamos a los demás, y lo decíamos Delfino, en dos aspectos. Necesitamos a los demás porque yo necesito realizarme como un Cristo vivo en entrega al otro. Si no existe el otro, no hay entrega. Pero también necesito a los demás para que el otro se realice en mí, en Cristo. Necesito entregarme a la ayuda del otro, pero también necesito con humildad aceptar que es imprescindible que el otro me ayude y dejarme ayudar. Definitivamente, yo creo que tiene toda la razón el padre Pujadas con estas aseveraciones que hace, pero también, Antonio, tú también tienes el punto medular. No nos podemos quedar aislados de todas las grandezas y maravillas que Dios en algún momento nos las otorga. Decía el padre David Bello, al cual le mando un saludo allá en Mexicali, tú no puedes ser una isla, tú no puedes estar ahí solo, dependiendo de lo que tú tengas, como tú lo tengas, y que todo eso te lo guardes para ti solo. Hay que darlo, primero hay que disfrutarlo, hay que palparlo, para después mostrarlo a los demás. Contemplar y darlo contemplado. De ahí viene el famoso lema de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Contemplar y darlo contemplado. No nos podemos quedar con todo ese bagaje, con todo ese conocimiento, con todo el amor de Dios, vaya. No lo podemos decir de otra manera. Con todo el amor de Dios para uno mismo, ¿no? Yo creo que a partir de eso, a partir de sentirnos amados por Dios, a partir de que tenemos todo ese conocimiento de Él, es que nos lanzamos a la conquista.
por medio de la acción para tener una realización. O sea, la realización plena es la que Dios nos ofrece a través del amor y del servicio. Y yo creo que todo esto que estamos diciendo y sobre todo esta parte última del amor y del servicio queda complementado con el párrafo precisamente siguiente. Dice el padre Pujadas: la línea a seguir en toda promoción apostólica juvenil la determina claramente el decreto sobre los seglares. ¿Y cuál es el decreto sobre los seglares? Este enunciado me fascina. Los jóvenes deben convertirse en los primeros e inmediatos apóstoles de los jóvenes. Servir, estás hablando de servir. ¿Qué es un apóstol? ¿Por qué dice los jóvenes deben de convertirse en el apóstol de los jóvenes? Los jóvenes son enviados. ¿Hacia dónde? Son enviados a evangelizar a los jóvenes. Por eso dice el padre Pujadas que este encuentro de promoción juvenil, este movimiento es de jóvenes para jóvenes. Es decir, es encontrar la base más profunda de lo que significa juventud, llevársela a los jóvenes, mostrarle juventud significa el que ayuda. ¿Quieres vivir este camino? Sí, muy bien. Ahora tú estás llamado a ser apóstol. Ahora te envía la iglesia a través de este movimiento a que captures a otros jóvenes para que les enseñes ese amor y esa entrega que tú has descubierto. Hiciste recordar mis tiempos en la parroquia Santa María de Guadalupe y vuelvo con el padre David, que la verdad, honestamente, mis primeros servicios siendo emproísta y que le aprendí mucho a esos servicios fue por la guía del padre David. Y yo me acuerdo que él siempre decía algo: tú como joven debes ser siempre el primero en todo. Y no es de que te luzcas, debes de ser primero, el primero que se ofrece, el primero que levanta una banca, el primero que va y limpia un baño, el primero que, si quieres, dijo, tú con tus bailecitos ahí en el grupo, debes de ser el primero. Tú eres el primero que debes, y yo quiero dar un tema. O sea, siempre nos decía, a mí como joven me lo decía, pero también a la catequista, también al monaguillo, también al del coro, también al ministro. Siempre nos decía eso: debes de ser el primero, siempre primero. Y lo que nos decía él: si te pido que seas el primero, no es por el afán de que te ganes el nombramiento, la corona o la banda. De ahí viene lo de mis frases, ¿no? Él decía: yo no doy coronas, yo no doy bandas, yo doy servicio. Y si tú quieres estar en mi parroquia, eso es lo que te vas a ganar, servicio. Pero para eso requiero que seas el primero siempre. Entonces, coincide con lo que dice el padre Pujadas. Y mira que te repito, yo lo viví de manera muy directa con el padre ahí en mi parroquia en Santa María de Guadalupe. Y volvemos a los contextos en que se escribió este manual, con lo que termina este inciso 3. Continúa diciendo: los obispos latinoamericanos constatan al tiempo que la tendencia a reunirse en grupos o comunidades se muestra cada vez más fuerte dentro de la dinámica de los movimientos de juventud. Dice, y en consecuencia recomiendan que se favorezcan sus esfuerzos en vista a la formación de los líderes de la comunidad. Todo esto lo tiene muy en cuenta el encuentro de promoción juvenil. ¿Por qué digo que aquí volvemos a los contextos? Porque el padre Pujadas comenta algo que se vio en aquella reunión en Medellín, donde los obispos llegan a esta síntesis de pensamiento. Ellos dicen: la tendencia a reunirse en grupos o comunidades se muestra cada vez más fuerte dentro de la dinámica de los movimientos de juventud. ¿Es cierto esto, Delfino, en este tiempo? ¿Realmente se ve esa tendencia en que los jóvenes se reúnan en grupos para desmenuzar el significado del cristianismo? En la manera personal, creo que en los últimos años he visto esta disminución. Y es por ello que también es bueno conocer estos contextos para saber por qué tú y yo, Delfino, estamos hablando desde la vez pasada de la necesidad de cambiar las palabras, no de modificarlas, sino de traerlos a su marco correcto. Porque dice enseguida de esta visión que tienen los obispos, y en consecuencia, ¿cuál es la consecuencia? ¿En consecuencia de qué? Bueno, en consecuencia de que los jóvenes se están reuniendo cada vez más en grupos juveniles, ¿no? Dice, en consecuencia, recomiendan que se favorezcan sus esfuerzos en vista a la formación de los líderes. Ellos estaban viendo un boom de jóvenes reunidos para hablar de Cristo, para hablar de la iglesia, para evangelizar, y en ese boom ellos necesitaban algo que tú dijiste en el programa
programa pasado, necesitaban una persona que delegara esas responsabilidades. Hacia allá iba este concepto de liderazgo y por eso era tan necesario quizás en aquel contexto, en aquel momento en que se escribió esto. Pero ahora, viendo esta disminución, y voy a tomar unas palabras del Papa Pablo VI, ya que hemos hablado de él. El Papa Pablo VI dijo: la Iglesia no necesita maestros, necesita testigos. Y lo clarificaba. ¿Qué significa testigo? ¿Qué es un testigo? Alguien que nos hace visible la fe. Se necesitan personas que nos hagan visibles la fe. Ya no se necesita alguien que delegue responsabilidades. ¿Por qué? ¿Qué responsabilidades vas a delegar en una parte en donde está desértica de jóvenes? Lo que necesitamos es que esos jóvenes dejen esa intención de delegar para que ellos mismos se conviertan en los que hacen visible la fe para los demás, en la entrega, en el salirse de ellos mismos para los demás, por los demás. Es por eso que es importantísimo todo esto que estamos diciendo del contexto en que se escribió. No necesitamos maestros, no necesitamos líderes en el concepto en que lo tenemos de manera secular. Necesitamos testigos, jóvenes que hagan visible a otros jóvenes la fe. ¿Qué significa ser visible la fe? Jóvenes que hagan visible en sus propias vidas a Cristo, que vivan como Cristo vivió. Ser apóstoles, llevar la palabra no es llevar un verbo, no es llevar frases sueltas. Llevar la palabra es encarnar en mí cada aspecto que en Cristo fue humano, para yo humanizarme de esa manera y poder así abrirme a los demás. Ahorita que hiciste toda esta remembranza de los testigos, hay algo que yo siempre digo en las clases de formación cristiana o educación en la fe. Les digo a los muchachos, ahorita me llamó la atención cómo el manual te habla de conquistadores. Yo creo que para ser conquistadores para Dios ocupamos lo primero que dices, ser testigo. Porque el testigo no es otra cosa que ser ejemplo. El ser ejemplo te lleva a que hagas acción para dejar ver, no a ti, para dejar ver el verdadero rostro de Cristo. Así de simple. Es lo que ocupamos. Desafortunadamente, como dices tú, hoy ya no hay tantos grupos visibles como antes. Yo recuerdo, allá en mis tiempos de joven, yo recuerdo cómo había grupos de jóvenes de la Biblia, jóvenes de Lectio Divina, jóvenes que se dedicaban a la oración al Santísimo, jóvenes que estaban inmersos en Cáritas. Y había grupos de jóvenes que se dedicaban a limpiar las parroquias. Pero antes de todo eso, había una formación tan específica y tan padre que eso nos llevaba a ser testigos de una fe tan grande de esas personas. Yo en su momento tuve a un grupo que se llamaba San Martín de Porres y que nos dedicábamos a limpiar una de las capillas. Y antes de eso, llevábamos nuestra escoba, Antonio, y íbamos de frente al Santísimo. Y ahí nos encomendábamos a Dios. ¿Sabes a qué hora nos levantamos a limpiar? Porque era el único momento que podíamos hacerlo. Era un grupo de señoras, alguno que otro joven. Estamos hablando de alrededor de las entre 5 y 6 de la mañana. A esa hora íbamos. No me gusta mucho hablar de esto porque era algo que a mí me gustaba que estuviera como San Martín de Porres. Ahora sí que ahí, en la esquina, pero dispuesto al servicio de Dios. Y a veces esas cosas, Antonio, son ahora sí que para la gloria de Él, porque a fin de cuentas nosotros íbamos y limpiábamos. Sobre todo nos costaba mucho trabajo cuando era julio y agosto, en los días que a esas horas la humedad ya se sentía. No podemos prender el aire acondicionado para limpiar, obviamente. Entonces, era algo significativo porque mirabas tú cómo nos costaba levantarnos temprano, pero era el único momento que podíamos hacerlo. Lo hacíamos martes o jueves, a veces decidíamos, dependía de nuestros tiempos, porque lo bueno es que terminábamos y cada quien ya se iba a hacer sus actividades. Pero eso sí, era un servicio pleno, constante y sonante. Yo miraba a las señoras, a las señoras, eran las que me motivaban a mí, porque eran unas señoras ya grandes y que eran testigos, eran ejemplos, que yo decía, si esto lo ven muchachos, adolescentes, señores, etcétera, esto se va a hacer más grande. Invitaba a gente, Antonio, pero pues, ¿cuál era? La flojera, no querían levantarse, no querían esto. Entonces yo por eso siempre he dicho que
como dice aquí, para ser un conquistador, y te lo dije hace rato, para ser un conquistador necesitamos ser testigos para poder así hacer ver el verdadero rostro de Cristo. Ser ejemplo, ser testigo, alguien que haga visible para los demás la fe. Terminamos el punto número 4 y saltamos al punto número 5, donde ya habíamos visto algo en el primer episodio del punto número 5 y quizás hacia allá vamos. El punto número 5 se titula En busca de una ideología más que de ideas. Y comienza el padre José María Pujadas diciendo: en los hombres, como en Dios, todo empieza en el pensamiento. En el principio era el verbo. Parafraseando al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Las ideas, como expresión de la verdad, serán las que tendrán que presidir todo el encuentro. Ideas fundamentales, ideas concretas y estructurales. Y esto es hacia donde te decía que ya habíamos de alguna manera tocado este punto. Tú mencionaste esta frase que es la que sigue. Solo los imbéciles son capaces de ilusionarse por un ideal que no conocen. El padre Pujadas no le está diciendo, y es algo que hemos comentado tú y yo y que aparece en algún manual de charlista que se conformó aquí en Mexicali hace poco menos de un año. Ahí explicábamos que no es que el padre Pujadas le esté llamando imbéciles a los jóvenes, es más bien una manera de retarlos, de decirles, es que tú no eres esto, tú no eres el imbécil, es lo contrario a lo que te está diciendo. Entiende que lo único que necesitas para salir de ese letargo es estructurar tus ideas e irte a lo fundamental de esas ideas. No irte al pasado, sino irte a la raíz de aquello que tú apenas estás descubriendo. ¿Y qué es lo que apenas está descubriendo el joven en su juventud? Las ideologías. Entonces, cuando el padre Pujadas te está hablando de se necesitan estructurar las ideas, se necesitan fundamentar cada una de esas ideas que vayas estructurando, lo que te está diciendo es no tomes cualquier cosa como cierta. ¿Qué es lo que hablábamos ya desde un principio? Los jóvenes ahora toman cualquier asunto, cualquier ideología de papel como cierta simplemente porque en ella ven un lenguaje con el que ellos se sienten identificados. No hemos sabido o hemos perdido como iglesia esa manera de hacer que el joven se identifique ya no con esas ideologías de papel, sino con esta ideología cierta, fundamentada, estructurada que es el cristianismo. El problema es que los jóvenes no han sabido desvelar lo que significa el cristianismo y nosotros no se les hemos sabido explicar. Dice un filósofo español que él se considera ateo pero católico. Ateo católico es el filósofo. Es ateo, gracias a Dios. Es ateo, gracias a Dios, el filósofo Gustavo Bueno. Él fue parte de un grupo de intelectuales, amigos todos del Papa Benedicto XVI, que conformaron un libro llamado Dios salve la razón. En una entrevista, él dijo, es que se me hace una idiotez que alguien diga, que es una frase muy común en los jóvenes, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Y dice el filósofo Gustavo Bueno, yo soy ateo, pero soy católico. Y le pregunta el entrevistador, ¿cómo? ¿Quién no se contradice? No, dice, contradicción es decir, creer en Dios y no en la iglesia. Yo no me contradigo. ¿Por qué? Porque yo soy ateo, porque yo no creo en lo que no veo. Y yo no veo a Dios. Pero ¿cómo voy a decir que no creo en la iglesia si ahí está? Si la iglesia son aquellos que la conforman, si la iglesia está presidida por el Papa Benedicto XVI, si ahí están los cardenales, si ahí están los laicos, ¿cómo voy a decir, dice idiotamente hablando, que no creo en la iglesia si la estoy viendo? ¿Cómo alguien puede decir, creo en Dios que no ve, pero no en la iglesia que sí ve? Esto lo llevo a colación por esta frase que me parece a mí impresionante. Tú sabes que es mi frase favorita desde que la descubrí leyendo el manual. Solo los imbéciles son capaces de ilusionarse por un ideal que no conocen. Y uno de esos ideales en los que se ha ilusionado el joven de hoy es en el ideal de no creer en la iglesia. El ideal de decir, yo destierro a la iglesia de mi vida. Destierro todo aquello que tenga que ver con el cristianismo. ¿Qué es lo que le está diciendo el padre Pujadas? ¿Cómo vas a desterrar aquello que nunca has conocido? Porque realmente alguien que dice no creo en la iglesia es alguien que simplemente nunca se ha metido en las catacumbas para descubrir qué significa realmente ser iglesia.
Yo creo que tocaste el lado medular del por qué debemos de amar a esto que nos apasiona. Y ahorita me hiciste recordar a todas esas personas que en su momento me sirvieron en mi encuentro de promoción juvenil. Y yo recuerdo que hubo dos cosas que me hicieron que me enamorara de esta ideología, que enamorara la ideología del padre Pujadas. Lo primero es lo radical que eran y que son, porque muchos de ellos siguen siendo mis amigos y son personas sumamente radicales, radicales en el amor a Dios, radicales en el servicio y radicales en cada una de las cosas que hacen, para bien, no estoy hablando para mal, para bien. Y la otra, el gran amor, fe, cariño, esperanza y gozo y alegría por servir donde los pusieras. Yo creo que a partir de ahí yo me enamoré de esta ideología llamada encuentros de promoción juvenil. El problema es, y lo voy a decir abiertamente, Antonio, llegaron personas que no tenían por qué haber llegado al lugar donde nosotros pisamos en algún momento y desafortunadamente desviaron la ideología, desviaron esas situaciones y que a la postre hicieron que con las expresiones que se han vivido en estos últimos tiempos dentro de la Iglesia Católica y dentro de los cismas que se han vivido en las sociedades actuales y contemporáneas, se ha unido una cosa a la otra. Ahora es muy fácil que el joven diga la frase esa que tú dijiste, creo en Dios pero no creo en la Iglesia. Desafortunadamente no hemos sabido despejar o, como dices tú, desvelar o desmenuzar o como quitarle la cáscara al plátano. No hemos sabido eso, manejarlo con los jóvenes de hoy en día. Tienes que manejarlo y vuelvo, por algo está el principio del programa hoy, la palabra conquistador. Hay que aventurarnos a ser conquistadores, conquistar corazones para Dios. ¿Cuál es la ideología del padre Pujadas? Es muy simple, es muy, muy simple. Ama a Dios, porque Dios te ama a ti, simple y sencillamente. Es lo que yo te decía en las misiones pasadas, creo que te lo dije. Los complicados a veces somos nosotros, y hablo a veces también de sacerdotes, religiosas, gente que estamos dentro de la iglesia. Tan fácil es decir, lo que queremos es que ames a Dios porque Dios es amor y Dios te ama a ti con todos tus defectos y con tus virtudes. Te ama a ti, te acepta así tal cual. Lo que quiere Dios es que seas buena persona. Y se acabó. Yo creo que con ese lenguaje tan simple que el padre Pujadas lo usa, un lenguaje así tan simple, tan llano, tan cotidiano, vaya, podemos hacer que los jóvenes de nueva cuenta se enamoren de esta ideología. No que se enamoren de ideologías como la ideología de género, como las feministas, etcétera. Pero desafortunadamente, vuelvo, Antonio, a lo mismo, no hemos sabido vender la idea. Nosotros, como sea, Antonio, somos generaciones, somos como la tercera, cuarta generación de encuentros de promoción juvenil ya. Estamos detrás, tú en tu papel de asesor, yo en mi papel de siendo un maestro, enseñando a adolescentes y jóvenes a que se conecten, se enchufen al Wi-Fi celestial, como les digo yo. O sea, esa es la manera de conectarlos nuevamente a través de una ideología tan simple. Dios es amor y Dios te ama a ti, y se acabó, Antonio. Y es que es importante también aterrizar, porque ahorita mencionaste varias cuestiones, ¿no? Como por ejemplo la cuestión de ideología de género. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿por qué la ideología de género es anticristiana y una ideología como el cristianismo o como encuentros de promoción juvenil es buena? Yo creo que la respuesta está en el significado, y quizás por aquí debimos haber comenzado. El significado de lo que es la ideología. ¿Qué es la ideología? Bueno, ¿qué es una idea? Una idea es una forma o una apariencia dentro de tu estructura mental. De ahí deriva esta palabra ideología, que no es más que la formación del pensamiento o un conjunto de ideas que tienen un fin en común. Es decir, lo que está diciendo el padre Pujadas con este título, en busca de una ideología más que de ideas, es en busca de un conjunto de personas que estructuren la misma capacidad de pensamiento, la misma capacidad de entrega por
por eso, a eso se refiere el que el padre Pujadas nos esté guiando hacia una ideología y no tanto a ideas, porque las ideas son individualistas, son individuales, simplemente es lo que yo pienso y no me importan los demás. En cambio, cuando se estructura algo como lo que el padre Pujadas en su contexto le está hablando de ideología, le está hablando a que los jóvenes deben reunirse en un fin en común. ¿A qué se le llama ese fin en común? Me voy a adelantar muchos capítulos seguramente. A ese fin en común es a lo que el padre Pujadas llamaba la civilización del amor. Y termina el padre Pujadas este párrafo, dice: la primera promoción de los muchachos es de las ideas, particularmente hoy, que le toca vivir un mundo cada vez más pluralista y contrastado. Viene el caso recordar las palabras de Cristo. Antes de recordar estas palabras, dice: la primera promoción de los muchachos es de las ideas. ¿Qué significa? A ver, está hablando de ideologías. Primero dice, en busca de una ideología más que de ideas. Pero aquí dice, no, la primera promoción es la de las ideas. ¿Es una contradicción? No. La primera promoción es que el muchacho, el joven, se atreva a hablar de lo que piensa, se atreva a decir aquello que quiere, para que todos en conjunto formemos un solo marco conceptual y digamos todos juntos, ¿sabes qué? Lo que tú estás pensando quizás es lo mismo que yo pienso, pero vamos a estructurarlo hacia el plan de vida que nos marca el Evangelio, la entrega por los demás. Entonces, dice, la primera promoción es para los muchachos es la promoción a las ideas, es decir, saca lo que tienes, di lo que piensas, no te quedes callado, y entre todos podemos estructurar un pensamiento armónico y un pensamiento concreto. Sí, queremos que el joven tenga ideas, que las externe, que diga, que se exprese, que diga lo que siente, a lo que le tiene miedo, a lo que le tiene duda. El problema, Antonio, son dos cosas. La primera es, estamos capacitados para contestar y guiar a esas personas que se van a expresar. Porque me ha tocado, Antonio, y a ti también te ha tocado, jóvenes que se expresan y que se expresan con muy buen fundamento, desde sus dudas de la fe o desde las dudas que tienen desde la jerarquía de la iglesia. O lo otro es, tú estás capacitado para entablar un diálogo con alguien que se va a expresar con ideas, de saber manejar la situación. Son dos cosas muy importantes. Porque ya nos ha tocado ver que hay gente que sí, pregúntame, yo sé, y a la hora se enojan, se indignan y ya no se quieren ir. Entonces, en este diálogo, en esta expresión, en estas ideas, tenemos que también tener la madurez suficiente y la inteligencia suficiente y el tacto suficiente y la paciencia suficiente. Recordar que la paciencia nos lleva a la santidad, lo dije el programa pasado, para saber encaminar todo ese cúmulo de ideas que tengan los jóvenes. Exactamente, sobre todo porque hay veces que una de las cuestiones quizás que menos se ha visto en los últimos años es la capacidad de admitir una opinión diversa a la propia. Y creo que hacia allá va también lo que el padre José María Pujadas dice aquí. No nada más se trata de que tú digas lo que sientes, lo que piensas, sino que admitas también que otros estén quizás en contra de tu pensamiento. Porque ¿de qué se trata al final? Nuevamente, conformar un núcleo, un grupo de personas, un grupo de jóvenes, una civilización que vayamos todos por el mismo camino. Y dice el padre Pujadas, viene al caso recordar las palabras de Cristo. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone por obra, os diré a quién es semejante. Es semejante al hombre que, edificando una casa, cava y profundiza y cimienta sobre roca. Sobreviviendo una inundación, el río va a chocar contra la casa, pero no puede conmoverla porque está bien edificada. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir el padre Pujadas, parafraseando a Cristo en Lucas en el capítulo 6? Está diciendo, no nada más se trata de hablar. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en obra, practicar el Evangelio, ser uno mismo el Evangelio. ¿Para qué? Porque aquí mismo Jesús nos está dando la respuesta. ¿Para qué hacer eso? Para que madures, para que sepas madurar, para que te fortalezcas en tu espíritu, para que te fortalezcas como persona. ¿Cómo se fortalece uno? Haciendo viva la palabra de Dios. Una vez que sales de ahí fortalecido, nada te puede tumbar.
tu fe está completamente madura. Exactamente. Para que una casa no se caiga, debe de haber unos muy buenos cimientos. Y tú lo sabes como arquitecto. Debe haber unos buenos cimientos. Y nuestros cimientos deben de ser nuestra fe. Tú lo acabas de decir mejor, pero para ejemplificarlo mejor. ¿Qué ocupa una casa para que no se caiga? Buenos cimientos. Y si no tienes buenos cimientos de la fe, no vas a poder contra las nuevas corrientes, contra las nuevas ideologías, contra todo ese tipo de cuestiones en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, ¿no? Totalmente. Continúa en el párrafo que sigue, que viene muy a modo de lo que estás comentando. Dice, las fuentes ideológicas donde va a beber constantemente el encuentro son las Sagradas Escrituras, los documentos pontificios y la realidad como noticia y como teología. No deja fuera nada. Es toda la realidad del ser humano, porque la realidad del ser humano no es nada más lo que te está ocurriendo en el instante, no es nada más la última parte que dice la realidad como noticias y como teología, no nada más es eso, también la realidad del ser humano está inscrita en las Sagradas Escrituras, pero también está inscrito en la tradición apostólica, y la tradición apostólica bien fundamentada en los documentos pontificios. Es decir, es un todo. Es lo que mencionaba el mismo Padre Pujadas páginas anteriores, que ya lo habíamos visto, la pedagogía completa, ¿no? Es cerrar el círculo pedagógico desde el punto de vista espiritual, tradicional y desde el punto de vista de la realidad. Nada queda fuera en estos encuentros de promoción juvenil en este manual. El término de las ideas es llevarnos a la ideología. El documento de Medellín, nuevamente vuelve a Medellín, nos habla de la educación de la fe de los jóvenes a partir de su vida y la necesidad de elaborar una pedagogía orgánica de la juventud. ¿Cómo conseguir esto si no es mediante una teología que es la que coordina, al igual que la vocación, las ideas con la vida? El encuentro no va tanto a dar ideas como a infundir en los jóvenes una sólida ideología. ¿Qué es lo que está diciendo el Padre Pujadas aquí? ¿Hacia dónde va esto? A enseñarles una teología, dice el Padre Pujadas. Dice, ¿cómo conseguir toda esta amalgama de ideas si no es mediante una teología? ¿Y qué es hacer teología? Un sacerdote dominico, peruano, él decía, hacer teología no es hablar sobre Jesús. Hacer teología es darle una palabra de aliento al hermano. Y él decía, hay dos escenarios que tienes que llevar a cabo para saber hacer teología. El primero es orar. La oración es el primer aspecto para hacer teología. Y el segundo es trabajar por los demás. Él lo ponía en el ejemplo de los pobres. Si yo voy a una comunidad pobre donde les falta todo, yo no voy a irles a hablar del Evangelio, de las Escrituras, porque un pobre me va a decir, a mí qué me interesa eso, yo tengo hambre, dame de comer. Dice este sacerdote peruano, lo primero que hay que hacer entonces es ponerme en oración para yo fortalecerme. El segundo aspecto es ir y llenar las necesidades fundamentales de esa persona que tiene hambre, darle de comer. Y ya después que sacie sus necesidades principales, entonces sí, darle una palabra de Dios, pero no antes. La teología es primero la oración para fortalecerme. El segundo, irme a entregar a mis hermanos, ayudarles, satisfacer sus necesidades inmediatas y después darles una palabra de Dios. No se puede llevar el Evangelio escrito de frente cuando yo mismo antes no he sido evangelio con ellos. Ahorita que hiciste entonces todo ese análisis de esa situación de la teología, creo que es bien fácil. Ahorita te lo decía por la estructura, ¿no? De las estructuras de una casa. El cimiento es lo que hace que la casa no se caiga, ¿no? ¿Cuál es el cimiento que debe tener un buen cristiano? Lo dijiste hace rato en la lectura. La Biblia, los documentos pontificios y todo lo referente a la teología. Esas son las bases de la fe del emproísta. Esos son los cimientos del emproísta. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el emproísta una vez que ya conoce el Evangelio, conoce parte de los documentos pontificios, conoce lo que es lo básico de la teología si quieres? Orar. Orar. Y después de entrar en oración, de inmediato es ponerte en acción. Oración te lleva a la acción. Te lleva de inmediato a la acción. No podemos ser una isla. No nos podemos quedar con todo ese cúmulo de conocimientos guardados. Contemplar y darlo contemplado, dijo Santo Domingo, y lo repito una vez más.
contemplar y dar lo contemplado. Y lo que estábamos hablando hace un momento de aterrizar el significado de ideología, quizás nos adelantamos un poco, porque en el siguiente párrafo el mismo padre Pujadas lo define, y él dice: ideología es el conjunto de las ideas jerarquizadas, capaz de transmitir el poder de su fuente a nuestra vida concreta, para transformarla, prometiendo llevarla a la plenitud integral. Es decir, ser yo mismo la palabra viva, ser yo mismo aquello que estoy diciendo que soy, la congruencia de mis palabras con mis hechos, que al fin de cuentas, ¿qué es eso? El Evangelio, la congruencia de mis palabras con mis acciones, con lo mismo que tú estás diciendo. ¿Cómo voy a accionar si antes no me he entregado a la oración? La ideología presta a las ideas un ojo común para observar la realidad. Las ideas toman fuerza cuando las reclama la vida. Esta frase es, desde que la leí a mí me pareció trascendental. Déjate la repito, Delfino. La ideología presta a las ideas un ojo común para observar la realidad. Las ideas toman fuerza cuando las reclama la vida. ¿Qué está diciendo? Que solamente cuando la vida te pone a prueba, realmente se descubre en ti mismo que aquello que has proclamado es verdad en tu vida. Solamente cuando estás entre la espada y la pared en la vida es cuando eres capaz de sacar tu verdadero yo. Es lo que nos decía, no está nada peleado, y es exactamente lo que comentaba el padre Pujadas haciendo referencia al Papa Pablo VI. Dichoso nuestro tiempo atormentado y paradójico que casi nos obliga a la santidad. Cuando estás en ese punto de inflexión en tu vida es cuando realmente puedes comprobarte a ti mismo y comprobarle a los demás que lo que estás diciendo, que lo que les dijiste durante todo este tiempo era cierto. ¿Qué es lo que dice San Pablo al respecto? Si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si no hubiese encarnado la resurrección en aquel que prometió resucitar, de nada nos hubiera servido nuestra fe. La congruencia de la vida hasta la muerte, y en la muerte descubrir la resurrección, morir a nosotros mismos, a nuestros egoísmos, para encontrar en mi hermano la resurrección, para que florezca la vida de mi hermano. Hay cuestiones aquí muy importantes. Yo como ente, vivo para transformarme, para después entregarme con plenitud a la obra de Dios. Así de simple. Es abrazar algo que el mismo Dios nos está dando. La vida transformada en amor. Por eso te digo, soy yo transformándome y transformándome de siempre en una transformación constante para en plenitud entregarme a los demás. Que eso en sí, esa es la ideología que Cristo nos dio desde que Él estuvo en este mundo, ¿no? Yo transformándome constantemente, siempre en evolución, siempre en cambio, para entregarme a plenitud para los demás. Yo transformándome constantemente, haciendo referencia a que la fe es itinerante, nunca es estacionaria, nunca termina, siempre estoy aprendiendo más, siempre necesito estar creyendo más, transformándome para, en la plenitud de esa transformación, cuando llegue la transfiguración, haberme entregado completamente a mis hermanos. Exactamente, no hay más. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias. Exactamente. No, pues gracias ante Antonio, y saludos a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Nos escuchamos en la próxima emisión de Cuarto Día, Diálogo Emproísta. Gracias, Antonio. Gracias, hasta luego. Las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará.